Retomamos. Resolución siguiente, fecha de hoy. Me pronuncio. Como materia es determinar si corresponde estimar el requerimiento del representante del Ministerio Público de adecuación de la prolongación del impedimento de salida del país contra el procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard por 3 meses, punto y coma, en el marco del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. Los razonamientos. 1. Acude ante este órgano jurisdiccional el representante del Ministerio Público a través del escrito con ingreso 11.320 del año 2023 para que este Juzgado Nacional adecue la prolongación del impedimento de salida del país contra el procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard por 3 meses. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 274, 295 y 296 del Código Procesal Penal, según indica en su petitorio. De modo específico, señala que con la disposición 176 que se emitió el 21 de febrero del 2023, se ha ampliado la base fáctica respecto al delito de lavado de activos del dinero ilícito proveniente de Transportadora de Gas del Perú, Sociedad Anónima, del cual una parte de ella habría servido para la adquisición del inmueble en Cieneguilla. Ha hecho una narración fáctica en el ítem 3.2.2 con relación a la obtención y procesamiento del dinero ilícito recibido por Transportadora de Gas del Perú, Sociedad Anónima, al igual como en la página 66 con el ítem 3.2.3, luego ha mencionado el ítem 3.2.4, la adquisición del inmueble de Cieneguilla por Dorado Asset Management, LTD, y luego manifiesta en la página 71 la existencia de una pericia contable financiera pendiente de entrega por la perito oficial. Hace mención que con esta disposición 176 del 21 de febrero del 2023, en la parte resolutiva señaló amplíese el objeto pericial contable y financiero respecto a los nuevos hechos formalizados vinculados a Transportadora del Gas del Perú, para determinar el total de pagos y abonos que la empresa transportadora de gas del Perú habría efectuado a las empresas y o personas siguientes: First Capital, Inversiones y Asesoría LTDA, Waffle Capital, LTDA, Pedro Pablo Kuczynski Godard, Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada y Denise Hernández, en relación a los servicios de asesoría y estructuración financiera que se habrían contratado para el transporte de gas durante los años 2003, 2004 y 2005. Igual, también ha expuesto, de acuerdo al ítem 7.1 o 7.3, entre paréntesis de la página 72, que con esta disposición 176, con la fecha ya expresada, que se ha cursado 3 cartas rogatorias para recibir la declaración de amigos y o conocidos de Pedro Pablo Kuczynski Godard, como son Raijón, Paolo Roca y Nicolás Robatín, con los oficios 923-2023, 924-2023 y 925 del año 2023, al igual como el oficio 768 del año 2023.
Sin perjuicio de ello, también indica en el ítem 7.1.5, la página 73, del análisis de la documentación incautada en el inmueble First Capital Partners del Perú, Sociedad Anónima. También expone de la existencia de traducciones pendientes de cumplimiento y de los oficios, hace una mención de los oficios de la página 75, que se han cursado a la gerencia de la Oficina General de Logística del Ministerio Público. Por todo ello menciona una especial complejidad sobrevenida, no advertido al momento de prolongar el impedimento de salida del país contra el procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard. También insiste con relación a la subsistencia del peligro de fuga que se ha desarrollado desde el pronunciamiento por este juzgado con el dictado de la prisión preventiva y también el análisis que se ha desarrollado por la Sala Penal de Apelaciones, del cual me parece pertinente manifestar que la situación específica que se dio fue que el Ministerio Público no insistió con mantener la postura de una prisión preventiva y bajó los límites, o en todo caso disminuyó los límites del debate en ese entonces con el abogado defensor de Pedro Pablo Kuczynski Godard sobre una detención domiciliaria. Eso es dentro del íter procesal. También la argumentación de que el avance del tiempo no disminuye el peligro de fuga. Ha hecho mención también el cumplimiento de la regla de conducta no disminuye el peligro de fuga de manera modo de síntesis, el famoso test de proporcionalidad bajo la fórmula de Robert Alexis, lo que es los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El abogado defensor, el abogado defensor del procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard ha postulado una improcedencia de este pedido de adecuación de la prolongación del impedimento de salir del país que se dirige contra su patrocinado. Sin perjuicio de ello, también ha expresado alguna argumentación que de alguna manera toca fondo sobre el asunto. Indica que la petición del Ministerio Público no tiene una base legal reconocida. Además, lo que se busca es innovar una figura que no existe, es decir, aplicando una interpretación extensiva a través de una adecuación de la prolongación del impedimento de salida del país, figura que solo estaría prevista para lo que es propiamente una prisión preventiva. Esta contravención normativa en todo caso, desconocería lo establecido en el artículo 139, inciso 9, de nuestra Constitución Política del Estado, que señala el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y las normas que restrinjan derechos. En todo caso, sostiene que cuando se prolongó por 9 meses el impedimento de salida del país, se tenía que cumplir una serie de diligencias que se ha agotado, como es el informe pericial que ya obra la Fiscalía, la declaración de Nancy Lash, que ya también declaró, en todo caso rindió su declaración, Vivian Gómez, del mismo modo, y la exhibición, de otros documentos. Si no hay un objeto para este caso, no existe una explicación coherente y suficiente del Ministerio Público de por qué deba limitar de su derecho a libertad ambulatoria a su patrocinado. 3. ¿Qué refiere el juzgado? Existen algunos tópicos que es conveniente que previamente tenga que desarrollarse antes de ingresar
al postulado, antes de ingresar a analizar el postulado del abogado defensor sobre la improcedencia de esta petición del Ministerio Público, que es adecuar el plazo de la prolongación del impedimento de salida del país contra su cliente Pedro Pablo Kuczynski Godard, en el marco del proceso penal que se decide por el delito de lavado de activos. El impedimento de salida del país se encuentra regulado en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Señala lo siguiente: cuando durante la investigación de un delito sancionado con pena privativa de libertad mayor de 3 años resulte indispensable para la indagación de la verdad, el fiscal podrá solicitar al juez que expida contra el imputado orden de impedimento de salida del país o de la localidad donde domicilia o del lugar que se le fije. Igual petición puede formular respecto al que es considerado testigo importante. En el artículo 296 señala que la resolución judicial también contendrá los requisitos previstos en el artículo anterior, 2 y 3, numerales 2 y 3 del artículo 279. Se indica también que la medida no puede durar más de 4 meses en caso de testigos importantes, y para el caso de imputados, los plazos de duración, y esto lo resalto, son fijados de conformidad con el artículo 272 del Código Procesal Penal. ¿Qué indica esta? Que la prisión preventiva no dura más de 9 meses en casos simples. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no dura más de 18 meses y para los casos de criminalidad organizada, 36 meses. Luego, en el inciso 4 del artículo 296 señala que la prolongación de la medida solo procede tratándose de imputados en los numerales, en los supuestos, y bajo el trámite del artículo 274. Y seguidamente, de manera instructiva, el código refiere: los plazos de la prolongación son los previstos en el numeral 1 del artículo 274 del Código Adjetivo. Entonces, este inciso 4, como es entendido por este juzgado, regula dos aspectos: uno, del trámite, y dos, los plazos. Refiere a los trámites del 274 y los plazos en una como cláusula cerrada, o números clausus, si quiere entenderse, solo del numeral 1. Es decir, cuando esté referido, indica lo siguiente: cuando concurran circunstancias que importen especial dificultad, estoy leyendo ya el 274, prolongación de la investigación o del proceso, el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. El plazo de la prisión preventiva puede prolongarse por 9 meses cuando se trate de casos comunes o simples, 18 meses cuando se trate de casos complejos y 12 meses cuando se trate de criminalidad organizada. Entonces nos encontramos ante textos o dispositivos legales por remisión. Para esto me parece conveniente hacer una cita respecto a lo que señala von Green, respecto a lo que son las normas prescriptivas. Este escritor finlandés enumera algunos elementos de las prescripciones. 1, el carácter. 2, el contenido. 3, la condición de aplicación. 4, la autoridad. 5, el sujeto. 6, la ocasión. 7, la promulgación. Y 8, la sanción. Para Bruin, señala que el núcleo normativo se trata de una estructura lógica de las prescripciones y tiene en cuenta los tres primeros. Me refiero al carácter, el contenido y la condición de aplicación. ¿Qué indica por el carácter? Algo que deba
no deba o pueda ser hecho. Cuando la norma se da para que algo deba hacerse, la norma es de obligación. En el caso de que la norma se formule para algo que no deba hacerse, la norma es prohibitiva. En cuanto a su contenido, la norma declara prohibido, obligatorio o permitido las acciones. Y por último, en la condición de la aplicación, son categóricas aquellas normas que solo suponen las condiciones para que haya oportunidad de realizar su contenido. Reitero o lo resalto, en todo caso, como especialista de audio. Son categóricas porque aquellas solo suponen las condiciones para que haya oportunidad de realizar su contenido. En este caso, las condiciones surgen del mismo contenido. ¿Cómo se entiende lo reseñado? Hay tres textos que ha hecho mención el abogado defensor y que resultan de importante mención. El primero es en la línea de los principios, o sea, lo que vendría a ser lo interpretativo y vinculante para este juzgado, que se encuentra desde el artículo 1 al artículo 10 del título preliminar del Código Procesal Penal. Y el artículo 10 incluso señala que desde el 1 al 9 son prevalentes sobre los demás dispositivos legales. El artículo 7 hace mención en el inciso 3 lo siguiente: la ley que coapte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como limite el poder conferido a las partes, o sea, la facultad, o establezca sanciones procesales, serán interpretadas restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan a la libertad del imputado. Y esto lo resalto: mientras no favorezcan a la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos, o entre paréntesis, facultades. Mientras que el artículo 202 del Código Procesal Penal, ya me encuentro no en principios, sino en textos legales, procesales, 202, refiere a lo siguiente: cuando resulte indispensable, como en el presente caso, y lo indico entre corchetes, que estamos ante una restricción por impedimento de salida del país, dice lo siguiente: resulta indispensable restringir un derecho fundamental para lograr los fines del esclarecimiento del proceso, debe procederse conforme a lo dispuesto en la ley. La ley tiene que ser taxativa, y como lo mencioné bajo la cita de Carlos Santiago Nino en Introducción al Derecho, cuando menciona a von Uring en la página 71, esto es Introducción al Derecho, Introducción al Análisis del Derecho, segunda edición ampliada, revisada, editorial Astrea, Filosofía y Derecho de Carlos Santiago Nino. Uno, debe estar dispuesto en ley, como mencioné, y ejecutarse con las debidas garantías del afectado. Trascendiendo el derecho nacional, me encuentro con un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 86/09 OEA 2009, párrafo 75, en el caso Peirano Basso versus Uruguay. Y señala lo siguiente: respecto del que se ha sentado en el siguiente razonamiento. Como toda limitación a los derechos humanos, esta debe ser interpretada restrictivamente en virtud del principio pro homine,
y por el cual en materia de reconocimiento de derechos se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva, e inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos. Ello se impone a sí mismo para evitar que la excepción se convierta en regla, debido a que esa restricción de naturaleza cautelar, como en el presente caso, con corchete, impedimento de salir del país, se aplica sobre una persona que goza del estado de inocencia hasta tanto un fallo firme lo destruya. De ahí la necesidad de que las restricciones de los derechos individuales impuestas en el proceso y antes de la sentencia definitiva sean de interpretación y de aplicación restrictiva, con el cuidado de que no desnaturalice las garantías antes citadas. ¿Por qué hice mención al siguiente fundamento? 5. No solo por la exigencia de la misma Comisión Interamericana en el informe antes señalado, sino que existe una necesidad, como lo mencionaba Ruiz, de que deba cumplirse el contenido del texto legal. Y en este caso, como se dejó con expresa mención, el artículo 296 del Código Procesal Penal exige un trato para su trámite con el artículo 274, que este juzgado lo identifica, con el inciso 3, cuando indica cómo debe desarrollarse esta audiencia. Dentro del tercer día presentado un requerimiento, se llevará a cabo con asistencia del Ministerio Público, del imputado y su defensor. Una vez escuchado a los asistentes y a la vista de los autos, decidirá en el mismo acto o dentro de las 72 horas siguientes bajo responsabilidad. Eso es de trámite. No se, el inciso 4 señala la posibilidad ante la actuación de una de las partes de la apelación. No hay más para trámite. Ahora, en el inciso 4 hay una línea donde señala los plazos de prolongación son previstos en el numeral 1 del artículo 274. Quiere decir que solo el legislador ha considerado que sea tratable los supuestos de prolongación me refiero, después de haberse agotado un primer momento, prolongarse, un primer momento de plazo, por 9 meses, 18 meses y 12 meses por tratándose de criminalidad organizada. Lo que significa, bajo este texto por remisión y de una condición categórica o de explicación, que no cabe la posibilidad de acoger una adecuación, porque el legislador no lo ha indicado así. Y los jueces no pueden efectuar una interpretación extensiva, como lo he referido, sustentado en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 8609, del caso Peirano Vaso versus Uruguay, para extender en una aplicación de adecuación que no ha sido sentado por los órganos primarios o, entre paréntesis, por el legislador. Efectuar este tipo de interpretación extensiva significaría una clara vulneración al derecho fundamental relacionado a lo que es la libertad individual del procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Y contrario, no solamente a un ordenamiento nacional que no reconoce esta posibilidad, sino a los mismos cánones interpretativos del sistema regional, y entre ellos, bajo este lineamiento de informe de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por ello, es que este juzgado resuelve declarar improcedente esta petición que ha formulado el Ministerio Público de adecuación de la prolongación del impedimento de salida del país contra Pablo Kuczynski Godard por el tiempo que se ha indicado en su petitorio, por no existir norma legal que lo reconozca y existir trato regional que exija el cumplimiento de los derechos sin interpretaciones extensivas. Así se ha resuelto. ¿Se notifica, señor fiscal? Señor juez, apelamos su resolución y la formularemos en su oportunidad. Por interpuesto, doctor, su apelación, letrado, mi dolo, se le notifica. Sí, conforme, señor magistrado, y por su intermedio voy a solicitar, por favor, se nos expida una copia de la grabación de esta audiencia a través de su asistente. Muy bien. En todo caso, que se van a hacer todas las coordinaciones por interno. Concluye la audiencia, siendo las 4:07 minutos. Buenas tardes con ambos.